¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy vamos a seguir con las lecciones de SolidWorks. En este caso, el material de aprendizaje para los cursos de SolidWorks Moldes y SolidWorks Plásticos. Bien, vamos a comenzar abriendo nuestra plataforma de SolidWorks 2020. Es necesario de que los que están tomando el curso utilicen la plataforma 2020. Ya que si optaron por instalar la versión 2018 o 2019, muchos de los ejercicios que yo les pongo aquí ya están resueltos para que los puedan descargar. Entonces, en dado caso de que no les salga el ejercicio, lo que les pido es de que descarguen el archivo resuelto y lo revisen. Entonces, si lo descargan y tienen una versión 2018 o 2019, no lo van a poder abrir. Por eso lo recomendable es de que utilicen la plataforma 2020, que es en la cual yo estoy diseñando todos los ejercicios. Ahora, si alguno de ustedes por alguna razón no corre su versión 2019 o 2010 o 2020 y por eso pusieron la 2018, no importa, solo háganmelo saber para mandarles el archivo en parasólido para que sea compatible con todas las versiones de SolidWorks. Únicamente tendrían que hacer la importación y luego reconocer las operaciones. Bien, para que puedan trabajar. Ahora sí, después de ese comercial vamos a abrir el archivo que diseñamos en la sesión pasada. Vamos a esperar unos segunditos en lo que abre nuestra plataforma. Y bien, vamos a recordar qué es lo que hicimos. En la sesión pasada hicimos el archivo en el cual lo extruimos y luego cortamos nuestras secciones de aquí. Hicimos el vaciado y hicimos los redondeos. ¿De acuerdo? Para tener esta pieza. Esta pieza, para poder pasar a una inyección de plástico, lo que tenemos que hacer es primeramente un molde. Entonces, tenemos que hacer nuestro molde basado en esta pieza para ver cómo va a quedar nuestras cavidades de núcleo y corazón. Y después, este mismo diseño, meterlo en un portamoldes para ya terminar con la práctica y ponerle sus guías de salida de aire, sus botadores, sus núcleos, cualquier cosa que necesite la pieza para ser botada de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, después de eso se tiene que hacer la inyección del plástico para ver su simulación. Bien, entonces como aún nos falta un camino muy largo por recorrer en cuestión de terminar con esta práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a habilitar aquí nuestra herramienta de moldes. Si no les aparece, yo estoy utilizando la versión 2020, entonces aquí solo me aparecen esas dos y para que me aparezcan las herramientas tengo que darle a clic en pestañas. Aquí miren, tienen que activar la de superficies, yo en este caso la voy a deshabilitar, que son las que vamos a utilizar ahorita, la de superficies y la herramienta de moldes. Así les debe de aparecer ahorita su SolidWorks. Clic derecho nuevamente y por lo pronto voy a habilitar la de herramienta de moldes, que es la que yo necesito ahorita. Bien, una vez habilitada la herramienta de moldes voy a ir a su pestaña y lo primero que yo necesito identificar en esta pieza es saber si realmente se puede desmoldar de manera adecuada mediante un molde. Para eso lo primero que tengo que hacer, aparte de todas las herramientas que tengo aquí disponibles de moldes, es en primera instancia comenzar con un análisis de ángulo de salida. Primeramente, ese es el primer paso, el que deben de tomar de referencia siempre, siempre, siempre. Bien, entonces vamos a dar aquí en ángulo de salida y recordemos que aquí anteriormente habíamos hecho un corte, perdón, habíamos hecho un corte y este corte tenía un ángulo de salida, ¿sí?
Ahora, vamos a identificar si efectivamente ese ángulo de salida es el correcto o es un ángulo de salida que necesita ser modificado. ¿Sí? Bien. Vamos a darle clic entonces aquí en parámetros del análisis y vamos a poner un plano que nos sirva para hacer el análisis. ¿Cuál es el plano que nos sirve? Bien, vamos a pasar el mouse. Aquí tenemos el plano alzado. Déjenme hago más pequeño esto. El plano alzado, si yo pongo el plano alzado, quiere decir que mi desmoldeo va a ser de aquí hacia acá arriba. ¿Sí? Esta parte va a ser una y la otra parte va a ser hacia allá. Sin embargo, esto realmente es imposible, ya que voy a dar una vista de control 4, 5, de control 5. Si yo trato de desmoldar esta pieza tiene una superficie planar. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento de que se desprenda el núcleo y la cavidad, que se desprenda, que yo la particione aquí a la mitad, y una parte del molde se desprenda hacia mi izquierda y otra hacia la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, por su fricción, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar fallas y imperfecciones en nuestro diseño. Puede ser que incluso llegue hasta deformarse, ya que es una superficie absolutamente planar. Entonces, lo que va a hacer es arrastrarse a lo largo de todo lo que le dimos aquí, que eran 40 milímetros. En el redondeo ese no influiría mucho. Sin embargo, aquí en estos 40 milímetros, al momento de que se separen las dos placas del molde, lo que puede hacer es de que se lleve con el material, si este aún no está suficientemente frío, que eso lo vamos a ver en una lección más adelante, porque está en contacto demasiado la superficie. Entonces, para evitar esto necesito un ángulo de salida. Entonces, si yo selecciono como ángulo de salida mi plano alzado, esto va a ser un error, ya que tengo todos los 185 milímetros que habíamos diseñado de arrastre, ¿sí? Entonces, eso no es una manera eficiente. Vamos a seleccionar entonces otro plano, el plano de planta. Vamos a primero a ver el plano de vista lateral. El plano de vista lateral, yo tendría, le voy a dar control 1, yo tendría que seccionar mi molde aquí a la mitad para que de aquí a la izquierda se separe una parte y de aquí a la derecha otra parte. Lo cual también tiene una superficie de arrastre significativa. Bueno, entonces ese plano tampoco me va a funcionar. Voy a seleccionar entonces el plano de planta. Bueno, el plano de planta ya veo que me hace referencia a que sí es una mejor opción para el desmolde. ¿Cómo lo sé? Bien, lo sé porque yo aquí me deja en color rojo. Lo voy a posicionar de esta manera. En color verde son todas las partes que realmente se pueden desmoldar mediante una operación de moldes. Las caras rojas son las que se pueden desmoldear también de manera correcta, pero tienen un ángulo negativo, o sea, opuesto a los verdes. Sin embargo, esto no va a afectar. Los que sí tienen realmente problemas van a ser los que estén en color amarillo. Todo lo que esté en color amarillo. Observen. Es la mayor parte de la pieza. Ahora, yo lo estoy analizando con un ángulo de salida de 3, que es lo ideal. Recordemos que nosotros le dimos aquí en estas operaciones de corte un ángulo de salida de 1 grado. ¿Sí? Entonces, si yo lo analizo, vamos a analizarlo con un ángulo de salida de 1. Pueden identificar ahí que sigo teniendo algunos problemas con las caras, pero ahora es esta parte. Lo ideal es de que tengamos un ángulo de salida de más o menos 3 grados en promedio. Bien, ¿de dónde deducimos esos 3 grados en promedio? Son los que generalmente se utilizan para hacer un estudio de moldes, a menos si
de que la experiencia propia del operador haga o conozca de que este ángulo de desmoldeo tiene que ser mayor o menor, o puede ser menor, ¿sí? Bien, yo le voy a dar clic aquí donde dice clasificación de las caras para que se me active todo lo de acá. Observen que ha cambiado de color. Tengo 9 caras con ángulo de salida positivo, lo cual es palomita hacia arriba. Ángulo de salida negativo en 2, tengo 2 caras, los cuales también es palomita hacia arriba, ya que es la contraparte. Pero donde tengo realmente el problema es en los donde se dice ángulo de salida necesario. Tengo 29 caras que necesitan un ángulo de salida, ¿sí? Todas las que están en amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta geometría es la que yo tengo que corregir. Voy a darle a aceptar para que se quede activada y le voy a dar control 1. Yo aquí puedo identificar también de que aquí estos redondeos no son lo más eficiente, ¿sí? Es un redondeo un poquito exagerado. Entonces, lo que tengo que hacer es desactivar el análisis de salida. Me voy a regresar a la vista del modelo y en el redondeo voy a editarlo, ya que tiene un redondeo de 10. Voy a bajar a un redondeo de 5. Acepto los cambios y voy a ver si con esto ya queda una superficie un poco más fina que no me marque ese tipo de errores. Regreso a mis herramientas de moldes, ángulo de salida y en el plano, recuerden que estamos utilizando el plano de planta, clasificación de caras y le voy a dar control 1. Ahora sí podemos identificar que este redondeo, además de que ya me lo marcaba en color verde, ya no se ve esa abertura ahí, ya que el redondeo lo que hacía era quitar parte del propio material. Aquí en esta sección ya podemos identificar aquí, en todas las esquinas es lo mismo, que este redondeo de 5 es eficiente. Es que anteriormente teníamos un redondeo de 10 que pasaba por un arco aquí y casi quedaba tangente en esta esquina, en este vértice. Entonces, lo que haría en la vida real es de que nuestra pieza tendría una falla aquí en estas uniones, en esas aristas. Bien, vamos a analizar un poquito más el diseño también, pero en sí son todo lo que teníamos que corregir hasta ahorita, ¿sí? Bien, control 7. Y quedamos que tenemos que hacer un ángulo de salida a todas estas caras, ¿verdad? Las que están en amarillo. La habíamos dejado activado, ¿sí? Y ahora lo vamos a desactivar. Ya vimos cuáles caras son las que necesitan ángulo de salida. Entonces yo voy a darle clic aquí, en esta herramienta de ángulo de salida, que es la que me permite, me falta hacer algo primero. Por propia experiencia, también es importante saber y reconocer de que todos los plásticos, en el momento de que son inyectados al molde, tienen un tamaño específico y un peso específico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se aplique el molde y se enfríe? Lo que va a hacer es de que va a ocurrir una contracción, ¿sí? Entonces, para evitar esa contracción que más o menos en promedio es del 5%, para eso vamos a utilizar una escala primero y vamos a aplicar una escala, ahí está, del 5%, 1.05 sería incrementar un 5% la escala, que sería la deformación que tendría al momento de contraerse esta pieza. Bien, le doy a aceptar y ustedes pueden ver que ha crecido la pieza. Bien, ahora sí voy a ir a ángulo de salida y en ángulo de salida voy a poner los 3 milímetros que nosotros habíamos puesto y voy a poner un plano
plano de planta, y las caras que voy a seleccionar van a ser estas. Las caras con sus redondeos. Tengan cuidado de no seleccionar alguna parte que no sea. Vamos a hacerlo por partes, ya que si nosotros tratáramos de hacer las demás, por ejemplo estas de aquí, nos marcaría algunos errores, no nos dejaría hacer la pieza. Bien, entonces si en su diseño les llega a ocurrir ese error, es porque han creado demasiadas, han seleccionado demasiadas, y lo ideal es de que vayan paso por paso. Primero aplicar aquí en estas caras y posteriormente en otras, y una vez aplicado el ángulo de salida, hay que hacer nuevamente un análisis de ángulo de salida para ver qué tanto se ha corregido y ver si está de manera correcta. Bueno, yo aquí en Graph Expert, esta opción nos da la oportunidad de seleccionar las caras de manera automática. Sin embargo, esta la vamos a utilizar un poco más adelante. Entonces yo aquí ya tengo mis datos llenados. Voy a darle clic en aceptar. Y esperamos unos segundos. Dice que ExpertCAD no ha podido solucionar todas las operaciones en este modelo. Bien. Era el error que les decía que aparecía. Voy a darle clic en aceptar. Y ahora voy a quitar estas caras que entran en conflicto. ¿Cuáles son? Son los redondeos. Entonces yo voy a seleccionar todas y las voy a eliminar. El borrar selecciones. Y voy a seleccionar únicamente las caras planas. Ok, tengo seleccionadas las caras planas. Tres grados. Y vamos a aceptar. Bien. Ahora voy a dar una vista de control 4 para que observen lo siguiente. Este ángulo de salida, ¿hacia dónde se creó? Nosotros podemos identificar que se creó de manera incorrecta, entonces lo que tenemos que hacer es invertir este ángulo. Si yo acerco la pieza un poquito aquí para tener una referencia, vemos de que aquí se ha creado un ángulo de salida, ¿sí? Pero ese ángulo de salida no es el correcto. Así es que vamos a regresar. Vamos a regresar un poco más. Bueno, vamos a... ya la borro. Aquí todavía no teníamos en esta parte ninguna operación. Regresamos a la escala de 1.05 y ya se ha agregado nuestra escala en el Feature Manager. Bien. Ahora sí, ángulo de salida de 3 grados respecto al plano de planta, y las caras, hacerle ese ángulo de salida, son las caras planas. Bien. Aquí podemos identificar nosotros que está la flecha para marcar la indicación de hacia dónde. Aquí ya cometí un error al seleccionar otra, para ver hacia dónde va a quedar el ángulo de salida. Otra vez. Lo voy a dejar en este caso que vaya hacia arriba. Acepto. Bien, hubo un error aquí, déjenme ver. Están seleccionadas todas.
Ay, perdón. Debería de darnos acceso ahí. Si no, ahorita regresamos a la operación. A ver. Si no nos da acceso ahorita, vamos a tener que seleccionar otras caras para que nos sirvan de ángulo de salida. Control 4. Sí, efectivamente tenemos que seleccionar otras caras. Bueno, entonces voy a darle aquí clic en cerrar y el ángulo de salida lo vamos a regresar. Ahí. Vamos a regresar nuevamente a hacer la escala 1.5, ángulo de salida y regresamos al plano de planta y ahora vamos a seleccionar las caras internas. Tenemos esas 4 caras internas, 3 grados. Bien, ahora sí quedó de manera correcta. Voy a darle control 4 y una vista de sección para que observen ahí más o menos. Para que observen cómo ha quedado el ángulo de salida. ¿Sí? Ahí quedó. Aquí se alcanza a apreciar cómo queda el ángulo de salida. Entonces voy a desactivar la vista de sección, pero ahora tengo un problema. Esa operación me dejó como remanentes unos pequeños bordes, unas superficies que sobresalen. Bueno, eso lo vamos a corregir de la siguiente manera. Voy a dar control 1 para acá. No, bueno, no se alcanzan a ver ahí. Control 2, control 3. Bueno, solo se alcanzan a ver en control con la vista control 3 y control 4. Para eliminar esto de manera correcta, me voy a ir aquí y voy a dar clic derecho y voy a habilitar la pestaña de superficies. Okay. Ya que esta herramienta de superficies me permite quitar estos remanentes de manera correcta. Bien. Está la operación en superficies que es eliminar cara. Le puedo tratar de dar la opción de eliminar y emparchar. Si yo la selecciono, me aparece que no se puede, porque no hay una geometría específica que me permita emparcharla o parcharla. Bien, entonces únicamente las voy a eliminar. Le voy a dar a aceptar. Nuevamente, eliminar la cara. Ahora voy a quitarla. Y ahora me falta esta parte de aquí. Nuevamente, eliminar cara. Ya sea que las seleccionemos de manera de una por una o todas en un conjunto para no crear tantas operaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos hacer esa. Voy a eliminar estas. Y voy a editar esta operación. Y aquí voy a poner las demás caras que me faltan. Esta. Ok. Ahí está. Bueno, no, solo me deja seleccionar esas dos. Sí. Entonces vamos a tener que hacer otra operación aparte de esa. Nuevamente eliminar cara ya que no nos dejó hacer esa operación para tratar de poner todas en una sola. Bien.
Aquí ya tengo esta parte limpia. Voy a revisar que la otra parte también esté limpia. Se ve de manera correcta. Y bien. Ahora, ya tengo ahí corregida mis ángulos de salida. Vamos a hacer un nuevo estudio en herramientas de moldes para ver si ya con eso es suficiente o si es necesario hacer algo más. Bien. Yo aquí puedo identificar de que aún me siguen apareciendo estas caras, aún, las que necesitan un ángulo de salida. Bueno, vamos a corregir la operación, la de ángulo de salida, y vamos a corregir también los redondeos que hicimos anteriormente. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra pieza ya de manera correcta. Observen, vamos a darle una vista control 4 y ahora sí podemos ver de que si yo acerco esta pieza a esta altura más o menos con la finalidad de tener una línea de referencia, ya podemos ver que el ángulo de desmoldeo ya está correcto e incluso ya está en color verde. Sin embargo, estas operaciones aún no tienen un ángulo de salida, o ya sea que se lo hagamos el ángulo de salida mediante esta herramienta, o también podemos modificar aquí en la operación que la creo, cortar, extruir, clic derecho y editar la operación, no el croquis. Esta le vamos a dar un ángulo de salida de 3, ya que anteriormente teníamos un ángulo de salida de 1. Y es importante que este ángulo de salida, voy a darle control 4, sea acorde a cómo se va a desmoldear nuestra pieza para evitar el uso de tanto botador o tantos núcleos, ¿de acuerdo? Con esos tres ángulos de grados de salida los vamos a aceptar y ahora vamos a identificar que efectivamente ya está corregido todo. Voy a desactivar la vista de ángulo de salida para volverla a repetir y que vean de que efectivamente ya esta pieza ya puede ser desmoldada mediante un molde. ¿Por qué? Porque ya únicamente tengo ángulos positivos y ángulos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta pieza, voy a cerrar voy a aceptarlo y bueno, ya para terminar vamos a guardar los cambios y vamos a continuar en la siguiente sesión con las demás actividades, las demás herramientas para llegar a crear su molde y la cavidad. Por el momento ya tenemos de manera correcta nuestro diseño, así es que vamos a guardarlo, guardar los cambios y salir. Continuaremos con este mismo diseño en la siguiente sección. Hasta luego.